Muy buenas a todos, mi nombre es Luis Miguel Azorín y bienvenidos un domingo más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su máxima expresión. Volvemos a traer el tema de filtros fotográficos al canal para darle, si cabe, una vuelta de tuerca más. No te pierdas el vídeo de esta semana porque vienen novedades importantes. Aquellos que me seguís más tiempo sabéis que colaboro de forma habitual con la marca KF Concept y que utilizo de forma habitual sus filtros fotográficos y su sistema portafiltros. Filtros cuadrados de cristal con posiblemente la mejor relación calidad-precio del mercado. Una opción ideal para iniciarnos en el mundo de la fotografía con filtros sin hacer grandes inversiones. Sin embargo, desde que empecé a utilizar y a enseñaros esta gama de filtros, he ido recibiendo comentarios, mails, feedback en definitiva de otros fotógrafos más avanzados a los que esta línea de filtros ya se les queda pequeña y buscan otro producto, un producto diferente, un producto de primer nivel. Por eso, en este vídeo os voy a enseñar y vamos a poner a prueba el que probablemente es, a día de hoy, el mejor sistema portafiltros del mercado. Si llevas un tiempo en el mundo de la fotografía, estoy seguro de que has oído en más de una ocasión la marca AIDA. AIDA es una de las marcas de filtros fotográficos con más tradición en el mundo de la fotografía amateur y profesional. Sus productos han sido referencia desde sus comienzos y hoy en día sus líneas de filtros fotográficos son garantía indiscutible de calidad. Pero esto no queda ahí, porque AIDA ha seguido apostando por la innovación y la calidad, con un portafiltros y un sistema de filtros cuanto menos sorprendente, el sistema AIDA M10. Una vez montado en la cámara y en apariencia, podría pasar por un sistema portafiltros más para filtros cuadrados y rectangulares. Sin embargo, este portafiltros incorpora una novedad que no vamos a encontrar en ningún otro. Esta pequeña rendija que hay en la parte superior, en la que podemos alojar un filtro redondo. Un filtro de la serie M10 Drop-In. Filtros diseñados para ser colocados y retirados con una rapidez y sencillez increíble. Por lo tanto, nos encontramos ante un sistema portafiltros híbrido, que por un lado nos va a permitir trabajar con filtros cuadrados o rectangulares de 100 mm y por otro lado podremos utilizar filtros redondos de la serie AIDA M10 Drop-In. Pero la serie M10 Drop-In no es una serie de filtros redondos cualquiera, son filtros específicamente seleccionados para convertir nuestro sistema portafiltros en uno de los más versátiles del mercado. Entre los filtros redondos de la serie Drop-In podemos encontrar un filtro de densidad neutra de 6 pasos, que podemos combinar a la perfección con un filtro cuadrado de 10 pasos, de forma que con un rápido movimiento de muñeca podemos añadir o retirar 6 pasos de oscuridad a la escena que estamos fotografiando. Entre los filtros Drop-In también encontramos el filtro anticontaminación lumínica Clear Night de AIDA, otro filtro que podemos colocar o retirar de forma súper rápida durante nuestras sesiones de fotografía nocturna a la vez que lo combinamos con cualquier otro filtro cuadrado. Pero para mí, sin ninguna duda, el filtro más polivalente que podemos utilizar con este sistema M10 Drop-In es el filtro polarizador, el mejor sistema de polarización que he visto hasta el momento. Como ya sabréis, los filtros polarizadores tienen una anilla frontal que podemos girar de forma que podamos polarizar la luz dependiendo de la dirección en la que venga. De esta manera podemos contrastar el cielo o eliminar reflejos, por ejemplo, sobre la superficie del agua. El sistema AIDA M10 Drop-In nos permite colocar un filtro polarizador en la rendija del sistema portafiltros, pero en este caso no tendremos que estar girando una anilla, sino que el propio filtro polarizador lleva una ruedecita en la parte superior que podremos ir girando
hasta colocar el filtro en la posición exacta que queremos para polarizar la luz. Esto nos permite conseguir el efecto de polarización de forma súper suave y precisa, con todo el sistema de filtros montado, sin necesidad de desmontarlo, girar el anillo para polarizar y volverlo a montar de nuevo. Y sobre todo, evitar el típico problema de apriete excesivo de roscas que se suele dar cuando utilizamos un sistema portafiltros con un filtro polarizador redondo. ¿A qué os ha ocurrido eso de terminar vuestra sesión de fotografía con filtros, estar guardando vuestro equipo y tratar de desenroscar la anilla del portafiltros del filtro polarizador y que no haya manera de soltarla? Más allá del sistema de filtros drop-in que tiene este portafiltros, el M10 de AIDA también es un portafiltros para filtros cuadrados o rectangulares de 100 mm, que nos permite, tal y como viene de serie, añadir 2 filtros extra al filtro drop-in que hayamos utilizado. Sin embargo, el sistema portafiltros nos trae todas las herramientas necesarias para añadir de forma súper sencilla una tercera pestaña para que podamos utilizar un tercer filtro cuadrado de 100 mm. Estos 3 filtros junto con el filtro drop-in que hayamos colocado nos sumaría 4 filtros simultáneos, algo que desde mi punto de vista es excesivo, pero el portafiltros nos da esta posibilidad. Entre las diferentes gamas de filtros cuadrados y rectangulares que tiene AIDA, nos encontramos en primer lugar la serie Nano Pro, que también incluye algunas variantes en filtros redondos. La principal característica de esta serie de filtros es minimizar hasta prácticamente hacer desaparecer cualquier tipo de dominante de color de nuestras fotografías, y es que la marca AIDA se caracteriza por tener unos neutros súper puros. Pero además la serie Nano Pro nos ofrece también una alta resistencia a los arañazos y un recubrimiento repelente al agua. Por encima de la serie Nano Pro nos encontramos la serie Red Diamond de AIDA, la serie tope de gama de la marca. La Red Diamond nos ofrece todo lo que ya nos ofrecía la Nano Pro, pero además nos ofrece una característica extra muy interesante: una mayor resistencia a los arañazos, a las roturas y en general a los impactos que cualquier otro filtro del mercado. Todos los filtros de las series Nano Pro y Red Diamond vienen presentados en un estuche metálico con un interior acolchado de espuma. Un envasado de lujo para tener los filtros guardados y almacenados en casa, aunque poco práctico durante nuestras salidas fotográficas, lo que nos exigirá hacernos con una bolsa específica para transporte de filtros. Amigos, en este vídeo habéis visto en funcionamiento uno de los sistemas portafiltros más novedosos y de mayor calidad del mercado, el AIDA M10, y además habéis visto algunas de las mejores series de filtros cuadrados que tiene la marca. En futuros vídeos os enseñaré en detalle las características de estos filtros con pruebas de campo para que podáis contrastar por vosotros mismos los resultados. Y amigos, hasta aquí llega un domingo más el vídeo de Natural Portraits. Te recuerdo que si todavía no estás suscrito puedes hacerlo ya mismo pinchando en este botón que te dejo por aquí. Aquí te dejo otro vídeo que seguro que te va a resultar interesante y nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo de lo que más nos gusta, fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. ¡Adiós!